Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han Doctora, estado? buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Sí descansaron anoche? Bastante, doctora, gracias. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está Julio? ¿Cómo le ha ido? Bien, mi ¿y usted qué tal? Muy bien, sí, señor. Bueno, Vamos a dar chance que se conecten los demás compañeros para iniciar. ¿Cómo van en general? ¿Cómo les ha ido con el otro curso? ¿Están contentos con la otra materia también? ¿Están entendiéndola? ¿La están estudiando? Sí, señora. Sí, doctora. La verdad, Todo muy ambos bueno. profesores nos han parecido muy excelentes, profesora. Estamos muy contentos porque Ay, estamos qué en una bueno. nueva plataforma, un nuevo método de estudio, pero ustedes, la verdad, nos han guiado muy bien y les agradecemos mucho a ambos. La verdad no es fácil, ¿saben? Es todo un reto mantener el interés del estudiante a través de este medio, pues porque pueden haber otros factores distractores que desvíen la atención de ustedes, pero pues se trata de motivar al estudiante a que le coja cariño a la materia que uno está dictando. Bueno, vamos 33. Vayan alistando la socialización de la actividad que nos hace falta, que es la de comandita, que por la socialización del examen no la hemos podido hacer, pero hoy la hacemos, hoy la socializamos. Gracias, Nubia, muy amable por el envío del registro fotográfico hoy. Doctora, con gusto. buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo ha estado Luis? Muy bien. Y el pepino. Vamos a iniciar entonces. Van 46 participantes. Bueno. 603.
Bueno, ¿quién está positivo hoy? ¿Quién se va a ganar matripuntos hoy? Todos, doctora, Vamos. todos. La idea es que Vamos, participen. profe, pregunten nada más. Uy, Luis está que pregunte nada más, está que se responde nada más. Bueno, entonces, ¿qué dimos en el día de ayer? Re fácil, para empezar. La sociedad limitada, doctora. Listo, profesor. Julie, Julie Dubín, Profesora, ayer doctora. hablamos sobre las Julie, Sí, doctora. de y compañía eso de limitada. sociedad limitada, ¿con qué se come? Cuénteme qué es Bueno, eso. la sociedad limitada la forman, debe ser más de 2 y menos de 25 socios. Y se llama limitada porque solamente los socios responden hasta los aportes que cada uno de ellos haga. Sin embargo, hay 3 situaciones que puede hacer y que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, perdón, que es en cuanto a la situación laboral, cuando no se coloca la palabra LDA y cuando son situaciones de impuestos. Muy bien, Julie. En esos casos tendrían que responder solidaria y limitadamente los socios. Muy bien. Doctora. ¿Cómo se da el tema de cesión en las sociedades limitadas? A ver, Luis, que estaba que se respondía. Cuénteme. Señora, Doctora, ¿le puedo decir? bueno, sí, diga. Sí, ¿cómo es el tema de la cesión? Tráigame el... ¿Quién me dice cómo es el tema de la cesión sin leer? Yo, doctora William Cifuentes. ¿Cómo es, William? Que las cuotas están en el artículo 366 y estas son unas reglas especiales que se deben estar estipuladas en la escritura pública o en la reforma estatutaria si la llegasen a hacer en algún momento. La reforma estatutaria tiene que estar elevada a escritura pública y registrada. Si no hay la cesión no está registrada, entonces, ¿qué pasa cuando no está registrada? A ver, cuéntenme. Profe. Cuando está registrada, Doctora, ¿no es ¿Puede válida? convertir en una sociedad de hecho, doctora? No, no Cuando porque no está estamos hablando de la Yo, sesión. profe Paola Ardila. Paola, Me cuénteme. acabo de conectar y no. Cuando no las elevan a escritura pública, no se hacen efectivas la cesión. Y en Bueno, cuanto sí. a la cesión de cuotas, la sociedad limitada tiene un derecho que se llama de preferencia. Es decir, que primero el socio que está interesado en vender las cuotas debe ofrecerlas a los socios. Y si Eso. ninguno está interesado, puede venderla a una tercera persona. Eso, muy bien. Y cuéntame una cosa, Paola, o bueno, otra persona, listo. Si no se lee a escritura pública, la cesión, la reforma estatutaria es ineficaz. Y si no se registra, ¿qué pasa? No se puede. No surte efecto, doctora. Pero hay una palabra, porque es que no surte efecto. Doctora, es inexistente, Jorge Pavón. Maristela, dígame la palabra mágica. Es inexistente, es una sociedad inexistente. No. Karen Sotelo, profe. Karen Sotelo, cuénteme. La ineficacia. No, es inoponible, muchachos. No se puede oponer ni a terceros, ni la cesión que se ha hecho, ni ante los socios de la misma sociedad si no se ha dado el registro mercantil, porque digamos que ese es el requisito de publicidad para que puedan los demás enterarse de que ha operado una cesión. ¿Listo? Entonces, una cosa es que sí, efectivamente se debe elevar a escritura pública esa cesión, pero adicional a eso, toca registrar en la Cámara de Comercio, toca tener el registro mercantil para que pueda ser oponible a terceros y ante los socios de la misma sociedad, ¿vale? Bueno, ¿y quién me cuenta cuáles son las causales especiales de disolución de la limitada? ¿Quién me cuenta? 1, 2, 3.
sin leer. Lo que se acuerdan de ayer. Los del artículo 368, Doctora, el fallecimiento del doctora, socio. exceder el número de socios, esa es una. Sí. Cuando se excede el número de socios. Sí. Otra es si el capital se reduce al 50% o menos. Por debajo del 50%. Cuando hay pérdidas que reducen el capital a menos o por debajo del 50%, esa es otra de las causales especiales de disolución de la sociedad limitada. Por ahí me estaban diciendo que fallecimiento del socio, esa no es causal de disolución de la limitada. ¿Vale? Y qué pena, doctora, no, es que le entendí mal la pregunta. Disculpe. Listo, tranquilo. Doctora, una pregunta. Señor. Cifuentes. Señor. Esas causales también van en el artículo 370, van conjunta con la del artículo 18 para todas las sociedades. O sea, las 218 es para todas las sociedades. Pero Sí, hay especiales que están modificadas en diferentes artículos, ¿sí? Sí, para cada tipo de societario hay algunos tipos de causales de disolución. Por ejemplo, veíamos en la comandita simple que si desaparece uno de los socios, necesariamente va a haber causal de disolución. Aquí en la limitada, entonces es que el número máximo de socios es 25, el permitido, y si se llega a exceder ese número es una de las causales de disolución. Sí, yo les decía Doctora, ayer y tengo una pregunta. les comentaba ayer que hay causales generales para todos los tipos societarios que operan para todos los tipos societarios, y para cada tipo societario hay unas causales específicas que la vamos viendo a medida que vayamos avanzando y que vayamos viendo las demás sociedades. Cuénteme. Doctora, viendo mis apuntes, aquí en la cuestión de la Constitución, usted dictó un artículo de la Ley 1014 del 2006, donde se eleva a documento privado. ¿Sé qué artículo es, doctora? Hágame el favor. El 22. 22. Gracias, doctora. Esa es la ley de emprendimiento y esa ley dio la bala que se pueda constituir cualquier tipo societario mediante ley de emprendimiento, pero con unos requisitos. Y los requisitos ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son los requisitos? Doctora, menos de Los requisitos esenciales. Doctora, yo. Pero un momento. Que no excedan los 500 salarios mínimos legales vigentes. Un momento. Que no y hemos que no exceda hablado. de 10 Momento, por trabajadores. favor, momento, por favor. Doctora. Es que la idea, por favor, me dejan hablar un minuto. Ya participaron Julie Dubín, William Cifuentes, Paola Ardila, Maristela, Rodrigo Marín. Denle chance a otras personas que no hayan participado, que las quiero oír también, porque pues de todas maneras, si ya ustedes participaron una vez en la clase, ya tienen su punto, entonces dejen participar a los demás. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora. Olga Piedradita. Sí, doctora. Entonces Cuénteme. dice que no puede exceder el máximo de 10 trabajadores ni exceder los 500 salarios mínimos legales vigentes. Exactamente, eso. Muy bien. ¿Qué más vimos ayer? A ver, ¿qué otra especialidad tiene la limitada que hayamos visto ayer y que no estemos recordando en el momento? ¿Qué más vimos? La reserva legal, doctora. ¿Cómo es la reserva, Julio? Que a mí se me olvidó. ¿Cómo es eso? Está afectada la sociedad en comandita por acciones, doctora. La sociedad limitada también comprende a la sociedad limitada, la sociedad anónima y las extranjeras, doctora. Sí. ¿Y de cuánto es la reserva? A ver, otra persona. Jorge Serna. Profe, yo. Jorge Serna. Jorge Serna. Buenas noches, doctora. La reserva corresponde al 10%. Muy bien. 10% de las utilidades o del ejercicio que se haya hecho. Sí, señor. Doctora, pero quiero agregar algo más, si quiere ahí, complementar algo más. Dice que no se puede bajar el capital por debajo del 50%, que también es causal de disolución. Sí, sí, señor. Ya lo habían dicho sus compañeros. Profe, tengo un aporte. Claro, Luis, cuéntame. Que a pesar de que la sociedad es limitada, pero para excepciones de contratos laborales, sí puede excederse en cuanto a su responsabilidad. Van a responder solidaria y limitadamente. Sí, adicional señor. a eso, que también tiene que
responder por pago de impuestos, ya es la jerarquía en cuanto a las obligaciones. Entonces, la laboral, impuestos al gobierno y otros impuestos a que haya lugar, pero lo más importante es lo laboral. Ok, muy bien. Listo. Entonces vamos a ver, estamos en sociedades de personas todavía, recuerden la gran clasificación de las sociedades mercantiles en sociedades de personas y de capital. Ayer vimos sociedad limitada, ya habíamos visto sociedad en comandita simple, también hemos visto sociedad colectiva. Y en el día de hoy vamos a ver empresa unipersonal, que aunque no es una sociedad, porque la costumbre mercantil y la jurisprudencia ha considerado que no es una sociedad mercantil ahora, sí es una forma de organización de los negocios en el que una persona natural o jurídica reúne las calidades requeridas para poder ejercer el comercio. Aunque no se está estableciendo como una sociedad unipersonal, sino como empresa unipersonal, que es una figura diferente, las sentencias de la Corte la han catalogado como una de las, como si fuera dentro del rango de las sociedades de personas o personalistas. Entonces la estoy ubicando acá dentro de este rango de sociedades, aun cuando no sea una sociedad. Es una figura, vuelvo y digo, mediante la cual una persona, que puede ser natural o jurídica, y reúne las calidades requeridas para poder ejercer el comercio, va a ejercer sus actividades comerciales obteniendo el beneficio de la personalidad jurídica si cumple unos requisitos que ya vamos a ver. Entonces, la idea o el propósito es que realice actos de comercio. Los actos civiles no son excluidos de esta posibilidad de crear empresa unipersonal. De modo que un profesional independiente que va a ejercer su profesión no puede decir que está constituyendo una empresa unipersonal. Es decir, si yo voy a dar mis servicios jurídicos de asesoría jurídica en un consultorio o en una oficina jurídica, yo no estoy ahí constituyendo una empresa unipersonal, ¿vale? O si fuera, no sé, un veterinario, tampoco se constituye así una empresa unipersonal. Entonces dirán, ay, pero yo sí veo abogados que tienen su oficina y entonces tienen creada una sociedad. Es diferente. Si es una sociedad es porque se ha unido con otras personas y ahí sí van entonces a determinar cuánto aporta cada persona y va a haber un ánimo de lucro y es diferente. Pero si soy yo sola, María Isabel Ortega, en una oficina jurídica, atendiendo, esto no está dentro de las actividades mercantiles que veíamos anteriormente. ¿Ustedes recuerdan las primeras clases que vimos el artículo 20 y el artículo 23? En el artículo 20 están cuáles son los actos mercantiles para todos los efectos legales. Entonces se enumera y son alrededor de 19 actos mercantiles, cerrando con dice los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Y el 23 nos dice cuáles actos no son mercantiles. Entonces, por ahí también podemos determinar si definitivamente estamos ejerciendo una actividad de comercio para poder constituir una empresa unipersonal o no. ¿Dónde encontramos regulada la empresa unipersonal? La encontramos en la Ley 222 del 95, del artículo 71 al 79. Ley 222 de 1995, artículo del 71 al 79. En esa misma ley se prevé que lo que no esté regulado acá del 71 al 79 de la ley 222, entonces va a poder regirse por las leyes o las regulaciones de la sociedad limitada y adicional va a poder regirse por las leyes generales del Código de Comercio que le aplican a todas las sociedades. ¿Listo? Eso en cuanto a la legislación.
Las características entonces que se pueden pregonar de este tipo de empresa unipersonal es que solo es para comerciantes, que puede ser constituida por una persona natural o jurídica, que puede destinarse la parte de activos para la realización de una o varias actividades lícitas, en tanto sean mercantiles o de carácter mercantil, y que van a tener una personería jurídica si cumplen los requisitos que ya vamos a mencionar. En cuanto a la responsabilidad, en la responsabilidad, esta empresa unipersonal va a responder hasta lo que el empresario unipersonal aporte los bienes que aporte, hasta por el valor de los bienes que aporte. De modo que si aportó un local, aportó un carro, el valor del carro es el monto de su aporte y solo hasta ese monto es que va a responder. ¿Listo? Ya un momentico que tengo que cerrar WhatsApp para que no me siga acá sonando. Bueno, entonces, cuando... A ver, acá y acá. Listo. Entonces, va a responder, entonces decimos que solo hasta el monto de sus aportes, pero hay una excepción. Es la misma que le va a aplicar a la SAS cuando la veamos, que es cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a terceros o en perjuicio de la ley. Entonces, el titular de las cuotas de capital, es decir, el empresario unipersonal y los administradores, porque puede que el empresario unipersonal nombre a algunos administradores para que lleven el negocio. Si han participado en actos defraudatorios, entonces ahí sí van a responder tanto el administrador designado como ese empresario unipersonal de manera solidaria e ilimitada por los actos defraudatorios que se hagan en contra de la ley o en contra de terceros. ¿Listo? Eso en cuanto a la responsabilidad. En cuanto a la constitución de la empresa unipersonal, la vemos contenida en el 72 de la ley 222 del 95. ¿Quién me lee, por favor, el 72? ¿Le leo, doctora? De Yo, la profe, 222. Yo, profe. Listo, de la ley 222, ¿no? No me van a salir hoy con código de comercio. Artículo 72. Reglamentación. La empresa unipersonal se creará mediante documento escrito en el cual se expresará lo siguiente. Primero, nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. Segundo, denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de su sigla EU, so pena de que el empresario responda ilimitadamente. El domicilio. Cuarto, término de duración si este no fuera indefinido. Quinto, una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Sexto, el monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya transferencia requieran escritura pública, la constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. Séptimo, el número de cuotas de igual valor nominal en el que se dividiera el capital de la empresa. Octavo, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones, se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empresa unipersonal. Parágrafo. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya la empresa unipersonal, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en este artículo o cuando la diligencia
de registro no concurra personalmente el constituyente o su representante apoderado. Ok. Entonces, eso es en cuanto a los requisitos de inscripción. Entonces, tenemos que para la constitución, para empresa unipersonal, recordemos que esta no es una sociedad, es una figura mediante la cual puede una persona natural o jurídica desarrollar actos de comercio y establecer una personería jurídica para la misma. Se puede entonces constituir mediante documento privado que necesariamente debe ser registrada. Para el registro debo haber cumplido todos los requisitos que el compañero de ustedes acaba de leer en el 72 de la Ley 222 del 95, y ahí entonces va a poder verificarlos la Cámara de Comercio, so pena de que si falta alguno de los requisitos en la inscripción, esta inscripción sea negada. Lo mismo, debe haber comparecencia de ese empresario unipersonal a la hora de constituir esta empresa unipersonal ante Cámara de Comercio cuando lo va a registrar. ¿Por qué se necesita o del representante legal que puede designar este empresario unipersonal? La comparecencia personal a la hora de inscripción es importante porque acá recordemos que es un documento privado y necesita la Cámara de Comercio tener evidencias o que realmente certeza de que quien está yendo a comparecer es la misma persona que tiene la voluntad de crear mediante documento privado una empresa unipersonal. Y como nada más es una sola persona quien va a estar fungiendo como empresario unipersonal y quien va a estar respondiendo, entonces es necesario la comparecencia para que Cámara de Comercio entonces tenga la certeza de que quien va a realizar la inscripción efectivamente tiene la voluntad de constituir esta empresa unipersonal. Ya vimos los requisitos de inscripción, entonces tenemos el nombre, el documento de identidad de las partes, tenemos que identificar quién va a ser ese empresario, el domicilio, la dirección, la denominación o razón social de la empresa unipersonal, que como vamos a ver más adelante es el nombre de la empresa unipersonal que le quiera poner más la palabra empresa unipersonal o las siglas o abreviatura EU, que quiere decir empresa unipersonal. Y así, pues, todos los requisitos de término de duración, de domicilio de la empresa unipersonal, la enunciación clara y completa de las actividades que van a desarrollarse en el objeto social, el número de cuotas de igual valor en que se va a dividir el capital, bueno, y todas las demás que estén contenidas en el 72 de la 222 del 95. Si no se cumplen esos requisitos, la Cámara de Comercio no va a hacer el registro. ¿Cuál es el nombre de la empresa unipersonal? Puede distinguirse con la razón social o con una denominación que va a ser el nombre seguido de empresa unipersonal o EU. Y es necesario que se ponga esta denominación social de la empresa unipersonal, so pena de que el empresario responda ilimitadamente. Entonces, recordemos que dentro de la responsabilidad, este empresario va a responder de manera limitada y hasta el monto de los bienes aportados, pero si olvida al momento de constitución decir que es una empresa unipersonal, va a responder de manera solidaria e ilimitada. La duración. En la duración puede pactarse un término, pero también existe la posibilidad de que pueda dejarse de manera indefinida, porque es una empresa y no una sociedad. Si fuera una sociedad, necesariamente tiene que tener un tiempo de vigencia diferente de las AS, y ya vamos a ver cuando vayamos a las AS, pero estamos hablando aquí de empresa unipersonal que puede o no tener un término de vigencia y va a estar en el documento de constitución, si así lo quieren, si no, quiere decir que es indefinida. El objeto es cualquier acto lícito en cuanto sea en desarrollo de una actividad mercantil. El aporte y capital, entonces decimos que en lo concerniente a este tema, la empresa unipersonal el empresario unipersonal tiene unos deberes. Tiene que fijar el monto
y el capital, el monto del capital. Tiene que fijar cuáles son los bienes, la descripción específica de los bienes que va a aportar. Debe haber, por favor, Catalina Espinel, silencie micrófonos. Debe haber el avalúo de esos bienes que va a aportar. Entonces, yo voy a aportar un carro, voy a aportar una casa, cuáles son las descripciones, dónde está la casa, cuál es la matrícula inmobiliaria de la casa, cuál es la matrícula o la placa del carro, el registro que vamos a tener de ese vehículo. Si entre los aportes figuran bienes cuya enajenación va a exigir una escritura pública, entonces necesariamente el documento de constitución va a ser mediante escritura pública, porque hay bienes que requieren que sea elevada a escritura pública y que va a exigir esa formalidad respecto de la enajenación de los mismos, y la constitución de una escritura la constitución de una empresa unipersonal es destinar el aporte, como aporte, ese bien, entonces se toma como si fuera una enajenación, y al haber una enajenación, pues necesariamente debe estar registrado mediante escritura pública, debe estar constituido mediante escritura pública. ¿Listo? Eso entonces en cuanto al aporte del capital. En cuanto a la dirección o administración, la ley le concede cierta libertad al empresario unipersonal para que pueda estructurar y organizar a como bien tenga su empresa unipersonal. Solo tiene que tener, si va a endilgar la responsabilidad de la dirección y administración, la va a delegar en un administrador, en un representante, en un director, debe necesariamente hacer la identificación de la persona que va a hacer esas funciones de dirección y debe especificar qué tipo de funciones va a ejercer este director administrador. Si no se precisan las facultades de administración, entonces se entenderá que va a poder realizar sin ninguna limitación todas las operaciones previstas en el objeto empresarial, todo lo que vaya encaminado a desarrollar ese objeto empresarial. Pero entonces se recomienda por ley que es necesario decir qué facultades va a tener ese empresario y que ese administrador o director, qué facultades va a tener y qué funciones va a desempeñar en el desarrollo del objeto social y hasta qué límites va a poder actuar. Bueno, eso en cuanto a la dirección o administración. También hay unas prohibiciones que tiene ese empresario unipersonal, están contenidas en el artículo 75 de la 222 del 95, y nos dice que hay una prohibición especial para el empresario, que es el retiro de bienes, que se prohíbe terminantemente que el empresario pueda retirar para sí o para un tercero los bienes de la empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque pues estos son los bienes que él ha aportado y son los bienes que en determinado momento van a responder por alguna transacción que haya hecho con el tercero en determinado momento el empresario unipersonal. Entonces son el soporte, y si él los va a retirar de ahí, pues entonces estaríamos sin poder responder al socio, perdón, al tercero con el que se ha constituido algún negocio por parte del empresario, no podríamos tener esa garantía de poder responderle. Entonces, el retiro de bienes es una de las prohibiciones del 75 para el empresario unipersonal. Otra de las prohibiciones son las operaciones con el empresario. La ley ordena que el titular y la empresa unipersonal no celebren contrato alguno. Recordemos que al constituir una empresa unipersonal se predica una persona jurídica diferente de quien la constituye. Entonces, yo voy a constituir no sé, María Isabel Ortega, empresa unipersonal, es diferente de mi persona natural, de María Isabel Ortega, como persona natural, que va a poder desarrollar otras actividades comerciales y todo, pero yo no puedo
celebrar negocios de María Isabel Ortega EU con María Isabel Ortega persona natural, porque se tomaría como si fuera una simulación y como si estuviéramos defraudando a terceros para comprometer dineros o algo y tal vez tratar de insolventarse y no pagar algún tipo de obligación que yo tenga con un tercero. Entonces la ley, previendo ese escenario, ordena que se haga ese tipo de prohibición, y adicional tampoco se puede pactar entre sí, entre empresas unipersonales que pertenezcan a una misma persona. Entonces yo tengo María Isabel Ortega EU y además tengo Felipe Gómez EU. Y entonces entre esas dos empresas unipersonales no voy a poder crear ni algún tipo de transacción ni negocios, precisamente por la prohibición que estipula la ley. Listo, eso en cuanto a esa prohibición especial del 75 de la 222 del 95. Además, entonces vamos a tener una sesión de cuotas en el artículo 76 de la 222. ¿Quién me lee el 76, por favor? Yo, profe, artículo 76. Karen. Sesión de cuotas. El titular de la empresa unipersonal podrá ceder total o parcialmente las cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas, mediante documento escrito que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. A partir de este momento, se abstendrán de inscribir en la correspondiente sesión cuando la diligencia de registro no concurran el cedente y el cesionario, personalmente o a través de sus representantes o apoderados. Bueno, entonces, en la sesión de cuotas estamos hablando de un acto que tiene el carácter de reforma estatutaria y que por ende es necesario que se exija el documento escrito y posteriormente a ello la inscripción en el registro mercantil. La ley dispone que la inscripción no puede ser efectuada sino con la presencia del cedente y el cesionario o de los respectivos representantes en la Cámara de Comercio. Hay que tener en cuenta que si la sesión comprende la totalidad de las nuevas cuotas empresariales a favor de una persona, pues se va a poder seguir teniendo esa empresa unipersonal. Pero si como consecuencia de la enajenación y de la cesión del propietario llega a cedérsele a varios propietarios, pues entonces deja de tener su esencia de empresa unipersonal y se va a convertir en una sociedad. Entonces aquí ya operaría una transformación, una conversión que está contenida en el artículo 77. ¿Quién me lee los requisitos de esta conversión? ¿Cómo debe darse? Yo, doctora Olga Piedrahita. Olga. Artículo 77, conversión a sociedad. Cuando por virtud de la cesión o por cualquier otro acto jurídico la empresa llegare a pertenecer a dos o más personas, deberá convertirse en sociedad comercial, para lo cual, dentro de los 6 meses siguientes a la inscripción de aquella en el registro mercantil, se elaborarán los estatutos sociales de acuerdo con la forma de sociedad adoptada. Estos deberán elevarse a escritura pública, se otorgará por todos los socios e inscribirse en el registro mercantil. La nueva sin solución de continuos derechos y obligaciones de la empresa unipersonal. Transcurrido dicho término, sin que se cumplan las formalidades aludidas, quedará de pleno derecho y deberá liquidarse. Bueno, entonces eso tenemos en cuanto a la conversión y cuál es el procedimiento correcto según ley que tenemos que seguir a la hora de que queremos ceder, pero no solo a una sola persona, sino a varios, y se va entonces a convertir de empresa unipersonal a sociedad. Y ya ellos elegirán qué tipo societario van a convertirse, cuáles van a ser los requisitos, etcétera. ¿Listo? Entonces, volviendo a la sesión, recordemos que puede ser total o parcial a una persona natural o jurídica, que se debe hacer con documento privado, que se debe inscribir en el registro mercantil y que produce efectos solo al inscribirse. Si no, pues se tendrá como ineficaz. Y el acto, además al acto de cesión deben acudir cedente y cesionario allá en Cámara de Comercio respectiva del domicilio en donde se esté constituyendo esta empresa unipersonal.
Si no se da este requisito de que el cedente y el cesionario o sus representantes legales acudan personalmente, se estará ante la posibilidad de que Cámara de Comercio niegue esta sesión y que niegue la inscripción de la sesión, perdón. No la sesión en sí, sino la inscripción de la sesión. Bueno, en cuanto a las utilidades deben estar conforme a los principios básicos de contabilidad, con un balance financiero que debe ser generado por un contador público e independiente, con todos los gastos y con todos los balances y ejercicios sociales discriminados. Eso lo encontramos en el 78 de la 222. ¿Quién me lo lee, porfa? Yo, profe. Víctor Toro. Profesor, mira. Víctor Toro. Artículo 78. Justificación de utilidades. Las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente. Eso. Entonces, necesariamente tienen que ser los asientos contables de acuerdo a los principios de contabilidad, con un contador público independiente, y eso es lo que se necesita para poder justificar las utilidades. En cuanto a las causales de disolución, las encontramos en el 79. Había una mujer aquí que me decía, yo, doctora, quiero leer, quiero que ella lea. ¿Quién es? Samira. Samira, adelante. Pero un momentico. Buenas noches. Dice que la terminación de la empresa unipersonal se disolverá en los siguientes casos. Primero, voluntad del titular de la empresa. Segundo, por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. Tercero, por muerte del constituyente, cuando así se haya estipulado expresamente en el acta de constitución de la empresa unipersonal o en sus reformas. Cuarto, espérame que se me fue. La imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. Quinto, por orden de autoridad competente. Sexto, por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del 50%. Séptimo, por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. En el caso previsto en el numeral segundo anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución se hará constar en documento privado que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. No obstante, podrá evitarse la disolución de la empresa adoptándose las medidas que sean del caso según la causal ocurrida, siempre que se haga entre los 6 meses siguientes a la ocurrencia de lo causal. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el empresario mismo o una persona designada por este o por la Superintendencia de Sociedades a solicitud de cualquier acreedor. Entonces tenemos las causales de disolución, que ya las leyó su compañera, y disuelta la sociedad, la empresa unipersonal, sin que oportunamente se haya hecho lo necesario para poder evitar este fenómeno de disolución y de liquidación, entonces debe procederse a la liquidación y es el empresario unipersonal quien va a actuar como liquidador de su misma empresa unipersonal. O la persona que en determinado caso designe la superintendencia de sociedades. Entonces, tenemos como ventajas de la empresa unipersonal que tiene responsabilidad limitada, que se crea una nueva persona jurídica diferente del empresario que la conforma, que la empresa es hábil y puede contratar y obligarse, puede adquirir derechos y obligaciones, tiene acceso al pequeño empresario, a fuentes de financiamiento y de préstamos y de créditos que le puedan prestar las entidades y las compañías de financiamiento comercial. El empresario puede constituirse como persona natural, fiador o aval de su empresa unipersonal y
tiene acceso del pequeño empresario al fenómeno de producción y al desarrollo del país, y esto también sirve para que pueda desarrollar el emprendimiento que tenga en mente. Si solamente va a ser él quien va a desarrollar el negocio y no quiere constituir una sociedad. Bueno, preguntas hasta el momento. Buenas noches. Luis Alonso tiene una pregunta. Profe, pero Luz Dari algo me habló primero, entonces dígame Luz Dari y ya vamos con los demás. Profe, es que tengo una duda y quería saber, era un ejemplo, estas unipersonales pueden ser, pues es que viendo todo lo de sociedades y viendo alrededor donde vivo, uno mira la papelería, las grandes pues ferreterías, pues estas empresas que son grandes, ¿no? No estoy hablando de negocios pequeños, sino los que están como más grandes. Estas papelerías o estas ferreterías, ¿podrían ir ahí en la unipersonal? Luz Dari, el requisito esencial para que pueda ser unipersonal es, 1, que sea una sola persona la que esté emprendiendo una actividad. Que esa actividad sea comercial. Tiene que ser necesariamente el desarrollo del objeto social que desarrolla actividades mercantiles. De manera pues que si es una papelería, que si es un restaurante, en tanto sea una sola persona desarrollando una actividad de comercio que esté avalada en el artículo 20 del Código de Comercio, va a poder entonces constituir la empresa unipersonal, y ya sabemos también los requisitos que tenemos para poder constituir esa empresa unipersonal, que puede ser por documento privado, pero que si vamos a establecer que hay la entrada de un carro y tenemos también un apartamento, pues necesariamente vamos a tener que constituir escritura pública, a pesar de que tenemos la posibilidad de constituir la empresa unipersonal por documento privado. Pero sí hay una excepción, que es un inmueble necesariamente va a ser por escritura pública, y los requisitos que exija la ley para la enajenación de esos aportes que esté presentando el empresario. Y con referente a sus órganos, o sea, las reuniones y esta empresa, o sea, ¿tendría estas facultades o solamente...? ¿Pero con quién se va a reunir si él es el único socio? Sí, eso es lo que yo... El único, pues, empresario. Él sí se puede reunir, es con el administrador que delegue, para que el administrador le rinda cuentas y diga, venga acá, usted lo voy a poner acá al frente del negocio como administrador y le voy a delegar estas funciones, entonces ríndame cuentas y dígame cómo va el negocio, cómo va esto, cómo esto que yo le dije que me lo hiciera, ya fue allá a registro mercantil y me lo hizo. Si es también el representante legal y lo designa, entonces va a poder reunirse con esa persona. Recordemos que es una responsabilidad hasta el monto de los aportes, hasta el monto de los bienes aportados, hasta el valor de los bienes aportados. Sin embargo, hay una excepción, que es si se deja de poner la denominación social empresa unipersonal, pues ahí va a responder solidaria y limitadamente. Además, también va a responder así de manera total si la empresa unipersonal ha sido constituida para defraudar, bien sea a la ley o a un tercero. ¿Quién más? Es una pregunta. Nelson. Pues doctora, se habla de la conversión de la empresa unipersonal a una sociedad normal. Sí. Una sociedad como tal, se puede pasar a una sociedad unipersonal teniendo en cuenta, pues, que, ejemplo, se encuentren 5 socios en una empresa y pues 4 decidan abandonar la sociedad. El que queda puede continuar con su actividad comercial como empresa unipersonal. Sí, pero entonces ya no va a ser bajo la figura de la conversión, porque la conversión es al revés. La conversión es que es empresario unipersonal y cede a varias personas, de manera que se va a convertir en una sociedad. Aquí ya son socios, son varias personas para convertirse en uno, y ahí entonces sería bajo la figura de la transformación de la sociedad. O puede ser también... Sí. Buenas noches, doctora. Hernando. ¿Cómo está, doctora? Para hacerle una pregunta. Si en una empresa unipersonal, con su sigla todo montado como está,
el administrador fallece y el propietario decide después de fallecer el administrador disolver la sociedad y no le paga sus prestaciones o lo que le como empleado después de más de 10 años de servicio, está obligado el propietario a cancelarle por vía judicial sus obligaciones. Pero ¿quién falleció? El administrador. Entonces, ¿a quién se lo van a, si ya falleció, ¿a quién le van a pagar? A sus herederos. ¿Los herederos pueden reclamar los derechos? Sí, claro, eso sí se puede reclamar. Profesora, ¿cuántas empresas? Sandra Forero, Sandra Forero hace rato está alzando la mano. Sandra Forero, para ese tipo de empresas, aplica lo que vimos ayer, que cuando tienen empleados pueda también volverse solidario ilimitado para vínculos laborales. Esa es una pregunta. Y otra, para ese tipo de empresas... Sí, pero vamos por partes. Entonces desarrollamos la primera pregunta porque después se me olvida y contesto nada más una. Entonces, el no pagar las obligaciones laborales es atentar o hacer fraude en contra de lo que está previsto por la ley. Si es un fraude previsto por la ley, entonces estaremos respondiendo solidaria y limitadamente, como ya lo vimos acá en clase, dentro de las obligaciones y de la excepción a la responsabilidad que va a tener este empresario unipersonal. ¿Cuál es la segunda pregunta? Gracias, doctora. Sí, señora. Y la segunda, en este tipo de empresas también se puede hacer la transición generacional, doctora. No le escucho bien. ¿La transición a qué? La transición generacional, doctora, sí puede aplicar también para este tipo de empresas. Transición generacional, ¿qué me quiere decir con esto? Pues sí. ya con todo, yo ya me siento muy cansado, muy viejo y ya decido que siga la siguiente generación con la empresa. Puede seguir, pero entonces tiene que haber de todas maneras una reforma y tiene que haber un establecimiento a través de un documento. Y recordemos que si de todas maneras son varios herederos, entonces va a haber entonces también esa figura de la conversión para convertirse en sociedad si es que los herederos quieren seguir todos. ¿Ya? Gracias, doctora. Ok. Y había un hombre ahorita que una también pregunta, me quería preguntar. Belisario Hernández. Bueno, Belisario, cuénteme. Doctora, la empresa para la cual yo trabajo no aceptan las empresas unipersonales, es una empresa grande. Yo quería saber si hay más desventajas al respecto. Pues las que yo le menciono acá son ventajas, pero pues desventajas de una unipersonal, pues la verdad es que si usted de pronto quiere desarrollar un tipo de negocio con mucho más espectro, más amplio, con más perspectiva, de pronto usted solo no va a dar abasto para poder hacerlo como si de pronto sí se puede con más socios que aportan más ideas, que aportan fuerza de trabajo, que aportan más capital y puede establecerse de pronto mejor una línea de producción y desarrollo de un objeto social mayor. Esto es como para negocios pequeños o como para cosas que realmente sí son negocios que no revisten mucha responsabilidad, no van más allá y sabe el empresario que lo va a poder hacer él solo. O de lo contrario, pues ya tendría que hacer una conversión y hacer la transición a la sociedad. Ok, gracias, doctora. Que estaba leyendo el pedacito acá de las prohibiciones donde dice que una misma persona, pues, siempre, entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Entonces, un titular, ¿cuántas, o hay alguna prohibición o cuántas empresas unipersonales puede tener una misma persona? Puede tener varias empresas unipersonales. La ley no señala un número específico. Lo que sí señala es que entre ellas mismas no puede haber algún tipo de contrato. No se puede haber alguna celebración de contrato entre ellas mismas, precisamente para evitar una simulación y una fraude a terceros. Ok, perfecto. Ok, listo. Profe, Vamos una pregunta. Señor. Acá el tema con los menores de edad, ¿cómo se maneja?
El tema con los menores de edad, necesariamente acá el empresario generalmente va a ser alguien mayor de edad. A ver, aquí hay alguien que escribió artículo 72. Sí, Víctor, tiene que ser un mayor de edad por el tema de que hay excepciones en las que va a poder responder solidaria y limitadamente. Doctora. Señor. Con Julio. Doctora, en esas empresas unipersonales se pueden abrir o pueden tener sucursales, como usted nos dio el ejemplo de un restaurante. Pueden tener establecimientos públicos, pero la verdad eso es más como para sociedades que para empresa unipersonal. La empresa unipersonal siempre es algo muy pequeño, algo que puede llegar el empresario a poder manejarlo él mismo o poder delegar eso en un administrador, pero que siempre tenga él ahí el control de lo que está haciendo ese administrador. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Bueno. Ernesto. Doctora, ¿qué pasa si en caso tal el titular, el dueño de la empresa unipersonal, fallece y los herederos que deseen continuar deben de realizar nuevamente la inscripción del documento privado y modificar la sociedad ante Cámara de Comercio? Sí, necesariamente va a haber una reforma estatutaria y va a haber una conversión, porque si son varios los herederos, entonces se convierte en sociedad. ¿Y si son menores de 14 años se liquida la sociedad, doctora? Entraríamos ante una causal de disolución, sí señor, por muerte del titular. Gracias, doctor. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar lista y vamos a socializar comandita simple que la tenemos ahí olvidada. Y después entonces les mando actividad y nos conectamos a plataforma y a WhatsApp. Bueno, vamos a pasar lista entonces. Muchachos, ya estamos en la sesión 10, ya vamos a la mitad de las sesiones. Les recomiendo sigan leyendo. Ahorita nos vamos a enfocar más sobre todo en los tipos societarios y lo que yo voy a tener en cuenta para el final es ya los tipos societarios. Ya vimos y ya ustedes me estudiaron los elementos. Alex Ardila, por favor, silencia el micrófono. Bueno, entonces les decía, para el final voy a tener en cuenta son los tipos societarios, voy a tener en cuenta que ustedes me puedan diferenciar entre una limitada, entre una comandita simple, entre la anónima, entre la colectiva, lo que hemos venido dando ahora, ya los elementos ustedes los estudiaron para el primer parcial, los elementos de validez, los requisitos generales, los elementos de la esencia, y ahora entonces vamos a avanzar con los tipos societarios porque quiero que a ustedes les interesa que los tengan claros para el parcial oral. ¿Listo? Bueno, entonces, Aguilar Pinzón Samira Viviana. Presente, profe. Alonso García Nubia. Presente, doctora. Arboleda Sánchez John William. Presente. Ardila Díaz Alexander. Presente, doctora. Ardila Pita Jamie Paola. Presente, profesora. Ávila Murillo Oscar Danilo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Barragán Rocha Diego Mauricio. Presente, doctora. Bautista Grijalva Dayan Valentina. Buenas noches, profe, presente. Benavides Chilito Julia Dubín. No vino Benavides. Doctora, buenas noches, presente. Ok. Benito Duarte Juan de Dios. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Caicedo Garavito Nelson Andrés. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Camacho Guaneme Angélica. Castro Sierra Edith Joana. Castro Sierra.
Cifuentes Garzón William Hernán. Buenas noches, presente, doctora, gracias. Cuesta Reina Mayerly Viviana. Cuesta Reina. Buenas noches, profe, presente. Domínguez Gil Jairo Humberto. Domínguez Gil. Domínguez Gil. No. Por favor, los demás silencien micrófono. Los que no estén contestando a listas. Juan de Dios, por favor, silencie micrófono. Dueñas Escobar Carol Edith. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Durán Rueda Andrea. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Echavarría Vallejo Sara. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Espinel Beltrán Andrea Qué pena, Catalina. Domínguez Jairo. Ahorita al final, por favor. Espinel Beltrán. Presente, profe, gracias. Estupiñán Rosso José Antonio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Forero Amaya Sandra Nelly. Presente, doctora, buenas noches. Galvis Pinzón Ligia Patricia. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Gamba Muñoz Juan Sebastián. Gómez Carreño María del Carmen. Doctora, qué pena. Gamba Muñoz Juan Sebastián, presente. Se me ha trabado la aplicación, qué pena. Hernández López Belisario. Presente, doctora. Hernández Vega Claudia Janet. Doctora, buenas noches. Hidalgo Vélez Luz Dari. Presente, profe. Higuera Méndez Joana Marcela. La Verde Tarquino Jairo. Presente, profe, buenas noches. López Telles Marcela. Presente, profesora. López Tobito Luis Rafael. Presente, doctora, buenas noches. Lozano Roa Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Macías Londoño Juan Carlos. Macías. Mancipe Saavedra Luis Hernando. Marín Piedradita Rodrigo Hernán. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mariño Méndez Maristela. Presente, doctora, buenas noches. Martínez Espinel Ernesto. Presente, doctora, buenas noches. Mena Robinson. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Méndez Polo Neifer. Presente, doctora, buenas noches. Montealegre Mancilla Luis Omar. Presente, profesora. Moreno Velandia Karen. Presente. Muñoz Villamil Lidia Esperanza. Muñoz, presente. Pavón Montoya Jorge. Doctora, buenas noches, presente. Pacalagua Julio Alberto. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Páez González Luis Antonio. Páez González. Doctora, buenas noches, presente. Patiño González Lilian. Doctora, buenas noches, presente. Peña León Nelson Orlando. No vino Nelson. Presente, doctora, buenas noches. Piedradita Villa Olga. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Ponce Parodi Hernando. Buenas noches, presente, doctora. Quimbayo Salgar Lina María. Doctora, buenas noches, presente. Quintero Telles Luis Javier Alexander. Quintero Buenas noches, Telles. doctora, presente. Quintero Rodríguez Yailin y Yajaira. Buenas noches, presente. Quiroga Reyes Luis Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ramiro Galvis Nini Joana. Ramírez Galvis. Presente, profesora, buenas noches. Real Pemoya Erika. Rendón Tolentino Joan. Presente, doctora, buenas noches.
Buenas noches. Rojas Oviedo Karen Lorena. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sáenz Alonso Jeffer. Buenas noches, doctora. Presente. Sánchez Paladines Luz Ángela. Buenas noches, doctora, presente. Doctora, buenas noches, Erika Real P. Ya un momento al finalizar. Tienen que estar más pendientes. Sandoval López Eduardo Nicolás. Señal, es que tiene que estar más pendiente. Sí, señora. Hay que estar más pendiente. No, doctora, es que la señal que está mala. Qué pena. Serna Mosquera Jorge. Buenas noches, presente, doctora. Silva Bello Angie. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sotelo Amaya Karen. Presente, profe, buenas noches. Suárez Beltrán Fabián. Buenas noches, doctora, presente. Toro Cárdenas Víctor. Presente, profesora, qué pena. Toro Robles Juan. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Torres Benavides Carlos Alfonso. Buenas noches, presente. Urrego Gómez Karina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Valle Montes Juliet Paola. Valle Montes. Aquí estoy, profe, presente, buenas noches. Vega Torres Rommel. Profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. Belandia Castillo. Profe, hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Listo. ¿Alguien faltó? Doctora, yo Erika Real P, que es que la señal que me está fallando. Qué pena. ¿Quién más? Doctora, solo para confirmar, Gamba Muñoz Juan Sebastián. Es que no sé si estuve ahí. Sí, Gamba, usted me alcanzó a decir y yo le puse. Ah, listo, doctora. Gracias, no, solo era por confirmar. Muy amable, doctora, qué pena. Ok, tranquilo. Listo, Domínguez. ¿quién? ¿Domínguez? Domínguez Gil Jairo. Domínguez Gil Jairo. Ok, ¿quién más? Gracias. Doctora, qué pena, es que ahí cuando usted iba en la lista se me entrecortó la comunicación. el sonido. Quintero Telles Javier, qué pena. Es para sabernos más. Sí, Quintero, aquí está. Es. Listo. ¿Ok? ¿Ya? También por confirmar. Sotelo, no le escucho, pero me imagino que está preguntando si quiere confirmar que está en la lista, que si le puse asistencia, sí. Sí le puse asistencia. Bueno, listo. Entonces, vamos a socializar en el caso de la comandita simple. Grupo 3. Sí, doctora. Sí, señora. Grupo 3. Entonces, por favor, leen el caso. Nos correspondió la Sociedad Dulces Guayabal y Compañía compuesta por 5 socios, Natalia, Felipe y Andrea. Permítame, doctora, es que tengo aquí esto. Son socios, gestores o colectivos. Natalia aporta a la sociedad capital de trabajo, Felipe aporta a la sociedad 50 millones y Andrea aporta 30 millones. Mariana y Martín son socios comanditarios y aportan cada uno 10 millones de pesos. Natalia, que es quien lleva la administración de la sociedad, convoca a una reunión para someter a votación de los 5 socios mejoras y estrategias en el manejo de la empresa para obtener más rendimientos, motivo por el cual llegan a la conclusión de que cada uno deberá aportar una cuota extraordinaria en la ejecución de una nueva estrategia. Mencione qué errores se cometieron en la sociedad y sustente su respuesta. En su denominación social no se encuentra el nombre de todos los socios colectivos o por lo menos uno de ellos. Tampoco especifica qué es una sociedad en comandita simple o en qué. Sí, comandita simple. En el artículo 324, donde dice la razón social de la sociedad en comandita,
responsabilidad, la razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada Sociedad en SC, SNC, o de las palabras Sociedad Comanditaria por Acciones o su abreviatura SCA. Si es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. El socio comanditario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social responderá como socio colectivo. Entonces decimos, Natalia no debió citar los socios comanditarios a la reunión, solo se deben citar los socios colectivos o gestores, ya que son estos socios los que poseen el derecho a la gestión y administración de la sociedad. Los socios comanditarios no poseen voto. Artículo 348 del Código de Comercio. Vamos al artículo 336, que son las decisiones de la Junta de Socios relativas a la administración, determinación de votos. En las decisiones de la Junta de Socios, cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno. Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarla los gestores en la forma prevista en los estatutos. En el punto 2 nos dice, mencione cuáles son las reglas de constitución de una sociedad en comandita simple. De acuerdo con el artículo 337 del Código de Comercio, se debe hacer mediante escritura pública, registro mercantil obligatorio. En la escritura de constitución se deberá expresar siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de todos los socios y los aportes sociales que haga cada uno de los asociados. Cualquier reforma estatutaria igual debe ser aprobada por los socios gestores y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios. Está en el artículo 340 del Código de Comercio. Mínimo 2 socios, un gestor y un comanditario. Esta es nuestra respuesta, doctora. Muy completa, muy bien, Olga. Gracias. Grupo número 4. Buenas noches, doctora Sandra Forero. Sandra, ¿cómo les fue con ese caso? Bien, doctora. Bueno, nuestro caso dice así. La sociedad Dulces Guayabal Mariana Pérez y compañía, compuesta por 5 socios, Natalia Arango, Felipe Mendoza y Andrea Sierra, son socios gestores o colectivos. Natalia aporta a la sociedad capital de trabajo, Felipe aporta a la sociedad 50 millones de pesos y Andrea aporta 30 millones. Mariana Pérez y Martín Pulido son socios comanditarios y aportan cada uno 10 millones de pesos. Mariana solicita informe de los balances financieros de la sociedad y acceso a los documentos para comprobar las operaciones. Sin embargo, Natalia le informa que solo los socios gestores pueden tener acceso a esa información y que a los comanditarios solo se les hace la distribución de ganancias. Entonces, la primera pregunta es, mencione qué errores se cometieron en la sociedad y sustente su respuesta. Entonces, entre los errores que encontramos es que está el nombre de la sociedad. Este se encuentra en forma errada, ya que la misma debe integrarse con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios gestores con la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada SNC, tal como lo encontramos en el artículo 324 y de conformidad al artículo 337 del Código de Comercio. Con respecto a, luego tenemos que, con respecto a la segunda pregunta, ¿dónde la tengo? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los socios en una sociedad de comandita simple? Bueno, en una comandita simple, por ejemplo, los gestores, los comanditarios, ellos pueden entrar a revisar los estados financieros de la compañía. De acuerdo a lo que encontramos también en el artículo 339 del Código de Comercio. Correcto. No sé si algún compañero quiere aportar algo. No, así vamos bien para que me pueda rendir para todos los, además porque ustedes hoy van a hacer también el caso de la limitada.
Entonces, Ya tiene sé. el de la limitada más la de la empresa unipersonal, más la actividad de empresa unipersonal. Listo, grupo número 5. Muchas gracias, grupo 4. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Habla Luis Páez. Doctora, pues a nosotros nos tocó el caso número 5 que dice que la sociedad Dulces Guayabal Mariana Pérez SASNC está compuesta por Mariana Pérez y Martín Pulido, socios comandatarios que aportan cada uno 100 millones de pesos. Revisando los balances generales, encuentran que tienen un déficit del 50% del capital suscrito. Nos dice que mencionamos los errores que se cometieron en esta sociedad. Los errores que nosotros encontramos están basados en el artículo 324 del Código de Comercio, que habla que en el caso nos dice que los dos son socios comandatarios, y en este caso sería la señora María Pérez sería socia colectiva porque hace parte del nombre de la razón social. Entonces ella como tal es la responsable de los balances. El comanditario solo tiene derecho a revisar los balances, pero más no a la administración de la sociedad. El segundo punto nos va a colaborar nuestra compañera Joana. Buenas noches. Es importante también aquí resaltar que la sociedad en comandita se consolida con socios gestores y comanditarios. En este caso solo hay 2 socios comanditarios. Luego aquí no puede haber sociedad. Ok, doctora. Sí, eso era importante también. Y por otro lado, hay disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Sí, de la tercera parte, sí, señora. Bueno. ¿Qué más se iban a agregar? Grupo quinto. Nos falta el segundo punto, doctora. ¿Se escucha bien? Sí, señora. ¿Aló? ¿Sí? Listo. Entonces, el segundo punto dice mencionar las ventajas y desventajas que estar en una sociedad comandita simple. Vimos las ventajas. Se utiliza la fortaleza financiera de los socios comanditarios junto con la fortaleza gerencial de los socios gestores. Los socios comanditarios tienen una exposición limitada de sus activos personales, ya que no se responsabilizan totalmente por las deudas de la empresa, sino solo hasta el monto de dinero aportado personalmente por cada uno de ellos al capital de la empresa. Los herederos pueden recibir pagos sin haber recibido los activos, lo que minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio mientras se resguarda el flujo de ingresos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, señor. El flujo de ingresos. Los socios gestores tienen el control total de la entidad y de sus activos. Las decisiones importantes son tomadas por el socio gestor. Cada socio gestor o comanditario puede poseer cualquier parte del negocio. No hay un nivel en el aporte mínimo o máximo de capital para ningún socio. Con respecto al número de socios, no existe un límite en la cantidad de socios que puede haber en la sociedad. No se requiere publicar los reportes financieros, solo se necesita la información financiera. Por favor, silenciemos micrófonos, Huawei P20 Live, por favor, silencie micrófono. A estas alturas del partido ya debemos saber que tenemos que estar silenciando los micrófonos para dejar escuchar a los compañeros o yo cuando estoy hablando. Listo, bien, grupo número 5. ¿Sí? Y las desventajas. Ok. ¿Se escucha? Sí, señora. Gracias. Los socios comanditarios no pueden intervenir en la gestión de la empresa ni en las decisiones que se tomen, solo pueden mantenerse informados de la operación. Los socios gestores no tienen ninguna distinción legal, sus activos personales están desprotegidos. Los bienes personales del socio gestor pueden ser incautados para resolver demandas legales. Tienen algunos límites en las deducciones de gastos. El ingreso gravable está sujeto a las tasas impositivas personales del individuo. La sociedad se termina con el fallecimiento o retiro de uno de los socios y la compañía solo puede realizar actividades comerciales o industriales. Ok, perfecto. Bien. Grupo número 2. Doctora, muy buenas noches. Juan de Dios, ¿cómo está? Doctora, nos correspondió. La Sociedad Dulces Guayabal y Compañía, sociedad en comandita compuesta por 5 socios. Natalia, Felipe y Andrea son socios gestores o colectivos. Natalia aporta a la sociedad capital de trabajo, Felipe aporta a la sociedad 50 millones y Andrea aporta 30 millones. Mariana y Martín son socios comanditarios y aportan cada uno 10 millones de pesos. Natalia, que es quien lleva la administración de la sociedad, decide salir de la ciudad para adquirir los insumos y delega la administración a Mariana durante su ausencia.
Mariana asume la administración y decide contratar un servicio de transporte más barato del que tenía para hacer ese tipo de servicio y transportar la mercadería de la fábrica a los puntos de venta. Los transportadores se roban la mercancía y la sociedad tiene una pérdida importante, por lo que los socios tendrán que asumir. Se le impone una cuota a cada socio de 20 millones de pesos para cubrir la obligación. Primero, mencione qué errores se cometieron en la sociedad y sustente la respuesta. En primer lugar, Natalia no debió delegar la administración a Mariana, ya que ella es una socia comanditaria y no está dentro de sus funciones tomar la administración de la empresa. Esta debe ser delegada a otro socio gestor con la aprobación de los otros 3 socios. Lo anterior lo sustentamos según el artículo 294, donde está escrita la responsabilidad de los socios en la sociedad colectiva. En segundo lugar, Mariana no tiene el poder legal para hacer las contrataciones o cambios de distribuidor, ya que en el artículo 326 ordena: la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. Asimismo, el artículo 336 IBDEN agrega al respecto que las decisiones relativas de la administración solamente podrán tomarlas los gestores, en la forma prevista en los estatutos. Por otro lado, la cantidad del aporte económico por la pérdida de la mercancía no puede ser en partes iguales para todos los socios de acuerdo al artículo 353, que es la responsabilidad de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada, que es que ellos responden hasta por el monto de sus aportes, doctora. El segundo punto lo va a explicar el compañero José Estupiñán, no sé si está ahí. José. Sí, doctora. Aló, aló. ¿Cómo está? Doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, el Adelante punto, con el segundo. Dice, mencione cómo debe ser la denominación social en la sociedad en comandita simple. Aunque allá muchos compañeros lo han dicho, pero aquí lo vamos a repetir. Puede ser el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, debiéndose añadirse en estos últimos casos las palabras y compañía y en todos sociedad en comandita y su abreviatura S en C o S.com. En la denominación por razón social no puede figurar los nombres de los socios comanditarios. La razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de algunos de los socios seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras análogas. Si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Perfecto, muy bien. Grupo número 1. Grupo número 1. Buenas noches, doctora Carlos Torres. Grupo número 1. Nos correspondió tipo de sociedad comandita simple. Socios gestores María Dávila y Carolina Aranda. Socios comanditos Carlos Montero. Aporte María con tal cédula, aporte con 100 millones de pesos y capital industrial. Carolina con tarjeta de identidad, aporte capacidad, capital industrial. Carlos con cédula de ciudadanía, aporte 340 millones de pesos. Compañero, Señor. compañero, qué pena, pero su merced pues está leyendo otro ejercicio, entonces pues ya yo me remito a leer el que nos tocó a nosotros. Dice, Listo. caso 1, la sociedad Dulces Guayabal y CIA S en C, compuesta por 5 socios, Natalia, Felipe y Andrea, son socios gestores o colectivos. Mariana y Martín son socios comanditarios y aportan cada uno 50 millones de pesos. Contraen una obligación con Colombina S.A. de despachar un envío por sus productos por 300 millones de pesos. Sin embargo, no pueden cumplir con el despacho de envío porque los proveedores tampoco cumplieron con la entrega de los insumos. Colombina S.A. solicitó a la sociedad que les responda por los anticipos realizados y con una indemnización. Natalia pasa una circular a todos los socios diciendo que, dadas las circunstancias de incumplimiento con Colombina, todos responderán solidaria
por las obligaciones, solidariamente por las obligaciones, ya que el no pago de la misma pone en riesgo la existencia de la sociedad. Una de las preguntas fue, ¿puede haber oposición? Una de las preguntas fue, ¿puede haber oposición de los socios a este pago? Entonces nosotros respondimos, sí podrían oponerse a este pago, ya que los socios combanditarios, su responsabilidad está limitada al monto de sus aportes respectivamente. Y los socios gestores son responsables de las deudas sociales respondiendo al igual que los socios colectivos. Eso quiere decir que responden solidaria e ilimitadamente. Otra de las preguntas fue, ¿bajo qué condiciones? Entonces nosotros dijimos que los proveedores pueden solicitar ese pago a cualquiera de los socios o a todos ellos. Como Mariana y Martín son socios combanditarios, a ninguno de ellos se les puede considerar personalmente responsables de una cantidad mayor a la que invirtieron. Otra pregunta fue, ¿qué puede hacer la sociedad Dulces Guayabal y CIA S.N.C. respecto de sus proveedores? Nosotros respondimos, lo primero es hablar con el proveedor y justificar correctamente los errores detectados en el proyecto para que el proveedor pueda solucionar lo antes posible y cumplir con el trabajo. Si aún así se exige el pago, revisar el contrato. Si el proveedor no ha cumplido con alguno de los puntos que se especificaban, puede justificar una rebaja en la factura por incumplimiento del contrato. La última pregunta que nos hizo fue, mencione las características de la sociedad en comandita simple. Primera, son relativamente económicas y sencillas de crear. Es esencial tener un acuerdo previo sobre dicha asociación para aclarar la responsabilidad gerencial, la propiedad y la distribución de los beneficios. Otra característica es gerenciada por un socio gestor con responsabilidad ilimitada, respaldada por otros socios combanditarios cuya responsabilidad está limitada a la cantidad de capital que hayan aportado como inversión en la sociedad. Otra característica es, el nombre de la compañía puede ser el de uno o más de los socios gestores, como adición que indique que este es el nombre de una compañía. La empresa también puede tener un nombre comercial especial. No se debe mencionar el nombre de ningún socio commanditario en el nombre de la organización. Otra característica puede ser que el socio gestor es responsable por los activos y pasivos totales de las sociedades, quiere decir que responde solidaria ilimitadamente. Otra característica es los socios commanditarios no reciben dividendos, pero tienen derecho a su parte de los ingresos. Esas son como las más relevantes, profe. Ok, muy bien, muchas gracias, Juan Diego. Eso es. Muy bien. Listo. Esperanza, le voy a pedir el favor, si usted ve que alguien está hablando y no al lugar y estoy yo solicitando que por favor silencie el micrófono, si no lo hace, siléncielo usted, por favor, que usted es la administradora y anfitriona de acá, por favor silencie cuando definitivamente, listo, a pesar profe, yo de lo que es hago, solicitado. pero que quede la aclaración porque esta gente dice que es personal, ¿no? No sé, estoy solicitando yo que por favor silencien micrófonos, que no dejan escuchar al compañero y aún así sigue un Huawei que no sé de quién será, hable, pues sencillamente se silencia el micrófono para todos y solamente cuando yo llame a alguien, pues entonces se le habilitará el micrófono porque desafortunadamente o en la hora de la lista se le habilita a todo el mundo porque no tenemos esa disciplina todavía. Bueno, entonces, vamos a la plataforma, vamos a la actividad. Hoy, hágame un favor. Señora. Antes de ir a la plataforma, es que cuando lo último que dijo el compañero sobre los socios gestores, sobre los dividendos, o sea, si el socio gestor aporta trabajo y aporta dinero, o sea, capital también, él tiene derecho a los dividendos, sí, solamente es cuando nada más aporta trabajo, es que no tiene derecho a los dividendos, sino nada más al pago de su trabajo. Sí tiene, de igual forma va a tener derecho a dividendos, haya aportado trabajo, haya aportado capital. Sí, señor, solo que se van a tener en cuenta los porcentajes proporcionales a lo que ha aportado cada quien. Bueno,
Por favor, vamos en el día de hoy a hacer actividad de la sociedad limitada que quedó pendiente y la empresa unipersonal en el día de hoy. Ya les voy a mandar al grupo de WhatsApp y van ingresando a la plataforma. Quienes no puedan ingresar, pues entonces vía WhatsApp estoy resolviendo las dudas al respecto. Bueno. Listo. Entonces, los veo en plataforma y los veo en el WhatsApp. Bueno, señora, gracias. Profe, qué Gracias, pena. doctora. Muy amable. Profe. Señora. ¿Aló? Lo que pasa es que Brian Molano y yo estábamos ahorita en una reunión de trabajo y no nos conectamos solo hasta la mitad. ¿Aló? Sí, señora. Sí, entonces, profe, yo ahorita participé, pero igual no sé, porque pues como los dos trabajamos en la misma empresa, para pues que nos tengan en cuenta y nosotros no habíamos fallado, solo fue ahorita por la reunión que tuvimos. Bueno, entonces, por favor, vayan a plataforma y vía WhatsApp y ya les voy a mandar actividad para que la desarrollen y la socialicemos cuando la terminen de hacer. Bueno, entonces, los veo en plataforma y los veo vía WhatsApp. Hasta luego. Gracias, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Ok. Doctora, hasta luego, gracias. Ok, gracias.